Hoy voy a enseñarte lenguaje algebraico. Para empezar, pon pausa al video y trae tu cuaderno, lápiz, borrador y tajador. Si ya lo has hecho, copia estos 4 ejercicios. Estos primeros 4 ejercicios los voy a hacer yo. De todas maneras, si tú crees que puedes hacerlos, intenta hacerlo antes de que yo lo haga. Empezamos con el primero. Dice, el doble de un número. Cuando hablamos del doble, hablamos de 2 veces este número. Es decir, 2 multiplicado por un número. Se representa de esta manera. 2a. Es decir, el doble es 2. Y el número, en este caso, le estamos poniendo a. Pero no necesariamente es a. Podría ser b, podría ser m, podría ser x, podría ser y. Entonces, puede ser cualquier letra, que no le llamamos letras tampoco, le decimos variables, cualquier variable multiplicada por 2. Entonces, en lenguaje algebraico, cuando nosotros hablamos de un número, como no sabemos cuál es el número, solo sabemos que es un número, entonces le ponemos una letra en lugar de un número, pero tampoco le llamamos letra, le llamamos variable. Es decir, una expresión que puede tomar cualquier valor. Entonces, de esta manera se representa esta expresión, el doble de un número. Quiere decir 2 por un número que en lugar de anotar un número, como es un número desconocido, anotamos una variable. El siguiente ejercicio dice el triple de un número. Cuando hablamos de triple, debemos recordar en realidad que existe toda una colección de nombres para referirnos a doble, triple, cuádruple, quíntuple, que está aquí en esta lista. Entonces, triple quiere decir 3 veces, así como doble significaba 2 veces, triple significa 3 veces, es decir, hay que multiplicar por 3. Entonces, triple será 3 veces, aquí vamos a anotar 3 multiplicado por una variable que puede ser, como ya dijimos, cualquier letra. Incluso pueden ser letras que no están formando parte de nuestro alfabeto, algunos utilizan letras griegas. Bien, entonces tenemos 3a, vendría a ser el triple de un número. Esa sería la forma de representar esta expresión. La siguiente expresión dice el cuádruple de un número. En realidad se lee el cuádruple, porque el acento está en la A. Entonces, el cuádruple significa 4 veces. Así que cuádruple será multiplicar por 4. Una variable que vamos a dejarla en este caso como n. Ya no vamos a ir cambiando las variables como hice en estos 2 casos, que puse distintas variables para que entendamos lo que es una variable. Pero ya tú sabes que puedes utilizar cualquier letra para representar ese número desconocido. Entonces simplemente vamos a anotar distintas variables, la que yo quiera. Por supuesto, si tú anotas otra variable, por ejemplo, en este ejercicio yo anoté 4n, pero si tú anotas 4x o 4n, m o cualquier otra letra, estará bien. Lo importante será que sea 4 por una variable. El siguiente ejercicio dice el quíntuple de un número. Quíntuple significa 5 veces, multiplicado por 5. Entonces, un número multiplicado por 5 se representará así: 5 por una variable que yo escogí en este caso, x. Eso sería todo. Copia los resultados que he colocado si es que no lo has hecho todavía. Y ahora vuelve a poner pausa al video, copia estos otros 4 ejercicios y luego exprésalos en símbolos matemáticos, así como los he hecho hace un momento en los ejercicios anteriores. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados para ver si tus resultados coinciden con los que yo voy a mostrar. El triple de un número. El triple quiere decir 3 veces, entonces se multiplica 3 veces por, y el número será en realidad una variable porque es un número desconocido, 3c.
Si tú utilizaste otra variable, ya lo dije antes, a, b, x, y, n, estará bien también. El siguiente ejercicio dice el sextuple de un número. Sextuple quiere decir 6 veces. Entonces vamos a utilizar 6 por una variable, 6m. El quíntuple, cuando hablamos de quíntuple, se refiere al 5, 5 veces. Entonces la expresión sería 5z. 5 sería el quíntuple y el número, como es desconocido, anotamos una variable cualquiera. Yo escogí en este caso z. El triple de un número ya dijimos que triple significa 3 veces. Entonces voy a anotar 3w. Escojo otra variable. Si se fijan, este ejercicio es en realidad el mismo que el primero, solo que aquí lo representé con c. Es decir, la variable le puse c y aquí la variable le puse w. Al final la variable que ustedes utilicen estará bien. Puede ser cualquiera. Hay algunas variables que no les recomiendo que utilicen. Por ejemplo, no utilicen i, porque i se utiliza en matemáticas para referirse a los números imaginarios. Entonces no se la recomiendo, aunque no quiere decir que es imposible usarla, pero es una variable que normalmente no la usamos mucho. Tampoco utilizamos mucho la variable e, o sea, la vocal e, porque e representa a un número que se utiliza en logaritmo natural. Entonces, no solo el logaritmo natural, pero es un número específico, así como pi es un número específico, e es un número específico que tiene su propio valor, que no sería una variable. Aunque no es imposible utilizarlo, es decir, no está totalmente restringido, no se recomienda mucho utilizar ni la vocal i ni la vocal e para representar una variable. Vamos a hacer más ejercicios, así que otra vez pon pausa al video, copia estos 4 ejercicios e intenta expresarlos en su forma matemática, en forma algebraica. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento para que verifiques si lo que has hecho coincide con lo que es correcto. Vamos a empezar entonces con el primero. Dice el primero, el doble de un número más 3. Ya hemos dicho que el doble significa 2 veces. Multiplicar 2 veces un número más 3. Entonces el doble sería 2. Y es el doble de un número. Entonces el 2 por un número, que voy a representarlo en este caso con la variable a. Más 3. Más 3 es este más 3, simplemente hay que anotarlo. 2a más 3. Esta sería la expresión algebraica que representa esta expresión escrita en palabras. Bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Si este ejercicio te salió, si no te salió, pero lo estás viendo para entenderlo, intenta realizar los otros 3. Si ya lo has hecho, a ver, te voy a mostrar cómo sería. El triple de un número menos 1 sería de esta manera. El triple es 3, 3b menos 1. Como ya dijimos, ya no lo vamos a seguir repitiendo, la variable puede ser cualquiera. Yo anoto b, en este caso tú anotas x o y, igual estará bien. Si anotas 3y menos 1, está bien. Espero que te haya salido este ejercicio. Recuerda que tienes que hacer los ejercicios, no solo basta con mirar. El siguiente ejercicio dice el cuádruple de un número aumentado en 2. El cuádruple significa 4 veces. Un número puede ser cualquier número, voy a utilizar c. 4c aumentado en 2 quiere decir más 2. El siguiente ejercicio dice el duplo de un número disminuido en 5. Otra vez, el duplo quiere decir 2. El duplo de un número, 2 por algún número, 2d, disminuido en 5 menos 5. Muy bien. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Te salieron estos resultados? Si te salieron, pues muy bien, ya lo estás entendiendo. Si no, te doy más ejercicios para practicar.
Pon pausa al video, copia estos ejercicios y anota los resultados. A continuación voy a mostrar los resultados, pero para que puedas verificar, anótalos tú. El primero dice así: el triplo de un número más 6. Triplo, nosotros dijimos triple hace rato y ahora decimos triplo, es lo mismo. Igual doble, después también se dice duplo, también es lo mismo, doble o duplo. El triplo de un número más 6. Triplo quiere decir 3 veces un número, 3x, más 6. Más 6. Entonces yo anoto 3 y en lugar del número anoto una variable cualquiera, que yo escogí x. 3x más 6. Esa sería entonces la expresión algebraica que se extrae de esta expresión en lenguaje común. El siguiente ejercicio dice el doble de un número menos 8. Doble quiere decir 2 por un número. Vamos a anotar 2y o 2i, algunas a y también le llaman y. Menos 8. Menos 8. Entonces ahí tenemos 2i menos 8 o 2y menos 8. Esa sería la expresión algebraica. El cuádruplo, aquí hay personas como yo que tienen dificultades en decir cuádruplo. En vez de decir cuádruplo, yo suelo decir cuadruplo, pero el acento está en la A, así que su nombre correcto es cuádruplo. El cuádruplo quiere decir multiplicado por 4. Y el número pues será una variable cualquiera, en este caso yo escojo z. 4z aumentado en 10 quiere decir más 10. Siguiente ejercicio. Un número disminuido en 4. Ahora, aquí no dice el doble ni el triple, solo dice un número. Entonces, directamente ponemos una variable, escojo x, disminuido en 4 quiere decir menos 4. Entonces, no siempre va a ir doble, triple, cuádruplo. Puede ser una sola variable y por delante dice, no dice nada porque no está multiplicado por nada. Eso porque el problema no dice nada, dice simplemente un número. Si te salieron estos ejercicios, felicidades. No quiere decir que ya dominas el tema. Vas a dominar el tema cuando ya hayamos terminado este video y hayas practicado con todos los ejercicios. No es suficiente con solo ver el video, pero ya hemos avanzado un poco más. Pon pausa al video e intenta resolver estos otros ejercicios si puedes. Si no puedes, yo te los voy a explicar. El primero dice, la mitad de un número. Cuando hablamos de la mitad, nos referimos a las fracciones. La mitad es igual a un medio. Un medio es esta fracción, 1 sobre 2, un tercio, 1 sobre 3, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Bueno, así aquí están todas. Entonces, la mitad quiere decir un medio. Puede anotarse de dos maneras. Vamos a anotarlo de una forma ahora y después más adelante en el mismo video vamos a anotarlo de otra. Cuando hablamos de la mitad quiere decir el número dividido entre 2. Entonces anotamos el número a y lo dividimos entre 2. Esa es la mitad. Un tercio, algo similar, solo que dividido entre 3. Cuando hablamos de tercio, el 3 está abajo. Entonces, como es un número dividido entre 3, podemos anotar, por ejemplo, la variable m entre 3. Un cuarto de un número sería el número dividido entre 4. Cuarto se refiere a 4. Entonces, x dividido entre 4. Un quinto de un número sería un número cualquiera dividido entre 5. Quinto quiere decir 5. Escojo la variable y dividida entre 5. ¿Qué tal? ¿Ya lo entiendes? A ver, te voy a dar más ejercicios para que puedas hacer esto mismo. Fíjate que poco a poco iremos añadiendo nuevos elementos, nuevas palabras que tienen su propia interpretación algebraica. Entonces, pon pausa al video e intenta resolver estos 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Otra vez, aquí está la lista donde puedes obtener los significados de un tercio, un quinto, un cuarto y así sucesivamente. Empecemos. Un sexto de un número. Cuando hablamos de sexto nos referimos a dividido entre 6. Entonces anotamos el número, que puede ser a o cualquier otra variable, dividido entre 6. Un medio de un número, cuando hablamos de un medio tenemos que acordarnos del ejercicio que hicimos al principio, dijimos la mitad. Cuando decimos la mitad también se refiere a un medio, o sea, 1 dividido entre 2.
Ahora, un medio de un número, entonces anotamos el número dividido entre 2. ¿Ya? Cualquiera de estas dos expresiones es igual, la mitad o un medio. Bien, entonces continuemos. Un décimo de un número, cuando hablamos de un décimo, estamos hablando dividido entre 10. Entonces elegimos un número, una variable cualquiera, x, y la dividimos entre 10. Un tercio de un número, tercio ya habíamos dicho que es dividido entre 3. Entonces tomamos un número y lo dividimos entre 3. Espero que te hayan salido estos resultados. Ahora vamos a hacer otros ejercicios. Esto va a ser muy interesante. Vamos a volver atrás, pero lo vamos a hacer de forma diferente, porque hay una forma diferente de anotar lo mismo, la mitad, un tercio, un cuarto, un quinto. Empezamos entonces con la mitad de un número. La mitad de un número puede expresarse, como ya dijimos, una variable dividida entre 2, pero puede expresarse como un medio, hablando de la mitad, porque la mitad es lo mismo que un medio, lo anotamos en la fracción un medio, anotamos la fracción un medio, y luego al lado multiplicado por el número, que sería la variable que nosotros querramos, un medio a. Lo mismo cuando hablamos de un tercio de un número, podemos anotar primero la fracción, un tercio, esta misma fracción, un tercio, y luego anotar la variable, un tercio de un número. Fíjense que es lo mismo si en lugar de anotar un tercio anoto el 2 debajo de la variable, igual acá. Si en lugar de anotar un tercio anoto el 3 debajo de la variable, entonces es lo mismo, m tercio. Entonces eso es importante. Estos mismos ejercicios los hemos hecho hace un momento, pero lo estamos haciendo de otra manera y representa lo mismo. Es para que no se confundan. Muchos alumnos se confunden, piensan que una cosa es distinta de la otra y en realidad es lo mismo. Un cuarto se refiere a un cuarto, quiere decir 1 dividido entre 4, o el número dividido entre 4, y podemos anotar la fracción, un cuarto multiplicada por la variable. Un quinto de un número sería un quinto multiplicado por el número que está representado por la variable y en este caso. Aquí está un quinto. Perfecto, ahora vamos a continuar. Pon pausa al video y realiza estos 4 ejercicios. Aquí está la tabla una vez más. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado. Un octavo de un número sería un octavo multiplicado por una variable. Un quinto de un número sería la fracción un quinto multiplicado por una variable, m en este caso, porque yo escojo, recordemos que yo escojo la variable. La mitad de un número puede anotarse el número o la variable dividido entre 2, o puedo anotar un medio, que es lo mismo, multiplicado por la variable, un medio x. Un cuarto de un número será entonces la fracción un cuarto multiplicado por la variable y, o la variable que ustedes escojan. ¿Te salieron estos resultados? Espero que así haya sido. Ahora pon pausa el video e intenta resolver estos otros ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados. El primero dice 2 tercios de un número. Ya no es un tercio, sino 2 tercios. Entonces se anota la fracción como corresponde. 2 tercios y anoto la variable a para representar el número. El siguiente ejercicio dice 3 quintos de un número. Anoto la fracción 3 quintos, aquí está, 3 quintos de un número, es decir, anotamos multiplicado, en realidad es multiplicado por una variable que yo he escogido, la variable m en este caso. El siguiente ejercicio dice 4 séptimos de un número. Anotamos la fracción 4 séptimos, 4 dividido entre 7, y anotamos multiplicada la fracción por un número que es desconocido y por eso se anota una variable. Yo anoto la variable x. El siguiente, 9 décimos de un número. Anoto la fracción 9 décimos, aquí está, 9 décimos, multiplicada por la variable y, que será el número. ¿Qué tal? ¿Lograste responder correctamente a todos estos ejercicios? Si no fue así, no te preocupes, te voy a dar más ejercicios similares a esto.
Pon pausa al video, intenta resolver estos otros ejercicios. Si ya lo tienes, te muestro los resultados. El primero dice 4/5 de un número. 4/5, 4 dividido entre 5. Anotamos la fracción 4/5. Y en lugar del número anotaré la variable b. 2/9 de un número. Anoto la fracción 2/9. Aquí está, 2/9. Y en lugar del número anotaré la variable n. El siguiente ejercicio dice 6/11 de un número. Anoto la fracción 6/11. Aquí está, 6/11. Y en lugar del número anoto una variable cualquiera. Yo voy a escoger w. 7 décimos de un número. Anoto la fracción 7 décimos. Aquí está, 7 décimos. Y en lugar del número escojo la variable z. Como ya hemos dicho antes, tú escoges la variable que tú quieres. Espero que te hayan salido bien estos ejercicios. Ahora pon pausa al video y copia estos otros 4 ejercicios e intenta resolverlos. Si ya los has resuelto, te muestro el procedimiento para ver si tu respuesta está bien. El primero dice 1/4 de un número más 2. Bueno, sabemos que 1/4 es la fracción 1/4 y como dice de un número, anotamos la variable x, más 2, anotamos más 2. Como ya hemos dicho, podemos anotar la variable que querramos. Yo anoto la que yo quiero en cada caso, que no siempre va a coincidir con la tuya. 3/8 de un número menos 1. 3/8 es la fracción 3/8 de un número, que en este caso es y, menos 1. Aquí está, menos 1. Veamos el siguiente, dice la mitad de un número aumentado en 7. La mitad es un medio de un número, puede ser z, aumentado en 7 más 7. Aumentado quiere decir más. El último dice un número disminuido en un medio. Un número sería disminuido en un medio. El número será la variable x, disminuido en un medio quiere decir menos un medio. Y ese sería el resultado. Si te salieron, pues muchas felicidades. Continuemos avanzando con otros ejercicios más difíciles. Pon pausa al video e intenta resolver estos otros. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Dice el primero, 1/5 de un número más 4. 1/5 es la fracción, 1/5 de un número sería la variable, más 4, aquí está más 4. El que sigue dice 5/3 de un número menos 8. 5/3 es la fracción, 5/3 de un número, que sería la variable b, menos 8, aquí está el menos 8. La mitad de un número aumentado en 3. La mitad es un medio, aquí está el un medio, de un número c aumentado en 3. Aumentado en 3 quiere decir más 3. El doble de un número disminuido en 3/4. Cuando hablamos del doble, nos referimos a 2 multiplicado por un número. Aquí está 2 multiplicado por n, disminuido en 3/4, quiere decir menos 3/4. Espero que estos resultados te hayan salido de la misma manera. Ahora vamos a añadir un nuevo concepto, el concepto de diferencia. Vamos a ver la diferencia entre las alturas de dos niños. Este niño tiene una altura de 47 centímetros y este otro niño tiene una altura de 53 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre las alturas de los dos? Bueno, la diferencia en realidad es 6 centímetros. La diferencia entre las alturas se obtiene restando la altura mayor menos la altura menor. Es decir, 53 menos 47 y da como resultado 6 centímetros. Así se sabe cuál es la diferencia. Entonces, cuando el problema habla de diferencia, entonces esa diferencia se la calcula restando las dos cantidades que tenemos en cuestión. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios donde aparezca la palabra diferencia y ya sabemos que lo que hay que hacer es restar. Pon pausa al video y copia estos ejercicios en tu cuaderno. Intenta resolverlos así utilizando la palabra diferencia. Yo los voy a hacer y luego verifiquemos si lo hiciste bien. El primer ejercicio dice la diferencia entre 8 y un número. 8 menos, porque diferencia significa menos, un número, menos la variable a, o la variable b, o la que tú quieras.
Este otro ejercicio dice la diferencia entre un número y 11. Entonces empezamos con un número desconocido, le podemos dar la variable n, y como es la diferencia, menos 11. Un número sería n y 11 es el número que se está restando. La diferencia entre un número y 11 es n menos 11, o x menos 11, o cualquier otra variable menos 11. La diferencia entre 12 y el triple de un número. Entonces empezamos con 12, vamos a anotar aquí 12, y el triple de un número, o sea, 3 multiplicado por un número, por una variable cualquiera, 3x. 12 menos 3x sería la diferencia entre 12 y el triple de un número. La diferencia entre 2/3 de un número y 2. Entonces tenemos, para empezar, 2/3 de un número. Aquí vamos a anotar 2/3 de un número cualquiera, y en este caso. Y como es la diferencia, es menos 2. Por eso aquí está 2. ¿Qué tal? ¿Lograste resolverlo de esta manera? Si no lo hiciste, no pasa nada. Voy a darte más ejercicios similares para que tú los hagas. Pon pausa al video y resuelve estos otros ejercicios. Si ya los has hecho, te muestro el resultado. La diferencia entre 6 y un número. Empezamos con 6. 6 menos, porque es la diferencia, y un número que no sabemos cuál es, así que le ponemos la variable que nosotros querramos. Yo le pongo b. La diferencia entre un número y 7. Empezamos con un número, puede ser la variable h, y 7, bueno, 7 es 7, ¿no? Entonces anotamos el número, que sería h, como es una diferencia, le ponemos menos, y 7 sería el número que viene a continuación. H menos 7 es la diferencia entre un número y 7. La diferencia entre 9 y el doble de un número. La diferencia entre 9, vamos a empezar con 9, aquí está el 9, y como es la diferencia, es una resta, y el doble de un número sería 2x. La diferencia entre 3/5 de un número y 13. Empezamos con 3/5 de un número, aquí está, 3/5 de un número, de y 13 es menos porque es la diferencia, y se anota el número 13. 3/5 y menos 13 es la diferencia entre 3/5 de un número y 13. ¿Qué tal? ¿Te salieron estos resultados? Espero que así haya sido. Vamos a seguir practicando, pero ahora vamos a añadir otra palabra, la palabra exceso. Exceso en realidad es lo mismo que diferencia, pero desde un punto de vista diferente, significa lo mismo. Por ejemplo, dijimos que en este ejercicio la diferencia era 6 centímetros porque 53 menos 47 es 6. Pero también se puede decir el exceso del mayor sobre el menor. Cuando hablamos de diferencia, es lo que en qué es diferente la altura del uno del otro. Pero cuando hablamos de exceso, siempre indicamos cuál es mayor que quién. El exceso es lo que está por demás. Entonces, ¿cuánto tiene por demás esta persona mayor sobre la persona menor, sobre el niño menor? Decimos sobre porque está por encima. Entonces, se expresa así: exceso del mayor sobre el menor. Entonces, ¿a qué es igual el exceso de un número sobre otro? Igual es una resta. 53 menos 47 es 6. Es el exceso del mayor sobre el menor. Entonces, ese concepto es el que vamos a manejar ahora, es la palabra exceso, que significa lo mismo que diferencia. Entonces, vamos a utilizarla para hacer algunas expresiones algebraicas. Empezamos entonces. La primera dice el exceso de un número sobre 7. Entonces, empezamos con un número, una variable, puede ser x, sobre 7. Quiere decir, vamos a restar el número menos 7, porque el número es mayor y está sobre 7, que es menor, por eso le resto el menor. El mayor menos el menor. Veamos el otro. Dice el exceso de 5 sobre un número. Empezamos con 5. 5 vendría a ser el primero. 5, y como es el exceso sobre un número, que el número lo desconocemos, decimos menos ese número, menos x. O y, o la variable que nosotros querramos. El exceso de 8 sobre el doble de un número. Podemos empezar entonces con 8. Aquí está 8. Y es sobre el doble de un número. Cuando hablamos de sobre, el exceso que está sobre, utilizamos signo negativo. Y el doble de un número sería 2 por ese número. 2a.
8 menos 2a sería el exceso de 8 sobre el doble de un número. El exceso de la mitad de un número sobre 3. Empezamos con la mitad de un número, que sería 1/2 del número, n en este caso, sobre 3, o sea, menos 3. 1/2 n menos 3 vendría a ser el exceso de la mitad de un número sobre 3. Espero que le hayas entendido. Si lo hiciste antes que yo, pues muchas felicidades. Si no, igual vamos a seguir practicando. Pon pausa al video e intenta resolver estos 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Dice el exceso de un número sobre 2. Entonces empezamos con un número. Aquí está el número a sobre 2. Entonces menos 2. El exceso de 9 sobre un número. Empezamos el ejercicio con 9. Aquí está el 9 sobre un número. Quiere decir menos un número m, podría ser, o cualquier otra variable. El exceso de 4 sobre el triple de un número. Aquí está 4, entonces empezamos con 4 sobre el triple de un número, es decir, menos el triple de x. El exceso de un quinto de un número sobre 1. Un quinto, aquí está un quinto, de un número puede ser n, y como es el exceso sobre 1, menos 1. Ahí está. Sobre 1 quiere decir menos 1. El exceso de un quinto de un número sobre 1 es un quinto n menos 1. Veamos ahora otra expresión parecida, pero que tiene un significado ligeramente diferente. Dice excedido. Cuando hablamos de excedido nos referimos al mayor. El mayor está excedido, el menor es excedido en 6 y el mayor está excedido en 6. O sea, excedido puede ser desde el punto de vista del menor o desde el punto de vista del mayor. El mayor está excedido en 6 y el menor es excedido en 6. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando usamos la palabra excedido muchas veces no significa menos, sino significa más, ¿no? El menor excedido en 6 da el mayor. Es decir, si el menor, que es 47 centímetros, le añado 6, entonces obtengo el mayor. Es importante entender la diferencia entre el exceso de un número sobre otro, que lo estudiamos hace un momento, y esta otra expresión excedido. Porque cuando decimos el exceso de un número sobre otro, lo que hacíamos era restar las dos cantidades, como de 53 menos 47. Pero ahora me dan que en cuanto es excedido, y esa cantidad excedida hay que sumársela al menor para obtener el mayor. Así es como funciona. Vamos a hacer ejercicios justamente con esta palabra ahora, con la palabra excedido. La expresión un número excedido en 6 significa que a ese número, a, le aumento 6. Excedido en 6 quiere decir más 6. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos que exceso se puede asociar con resta, pero no siempre. En este caso, excedido, cuando nos dicen excedido, se refiere a que está por demás, hay que añadirle 6. Excedido en 6, le vamos a aumentar 6. Muy importante entender la diferencia entre este tipo de ejercicio, porque incluso algunos profesores se equivocan en esta expresión. Dice el doble de un número excedido en 5. Empezamos con el doble de un número, que sería 2n, por decirlo así. Excedido en 5 quiere decir que le vamos a aumentar 5. Aquí está, más 5. 9 excedido en el triple de un número. Empezamos entonces con 9, aquí está 9, y excedido en el triple de un número quiere decir que le vamos a aumentar el triple de un número, que en este caso puede ser u. 12 excedido en 2/3 de un número. Partimos de 12, aquí notamos el 12, y como está excedido en 2/3 de un número, más 2/3 de un número. Bien, espero que lo hayas entendido. Vamos a ver si puedes hacer estos otros ejercicios. Pon pausa al video y resuelve estos otros ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. El primero dice un número excedido en 8. Entonces, al número, que puede ser una variable cualquiera, le aumento 8, porque está excedido en 8, más 8. El triple de un número excedido en 4. Primero anotamos el triple de un número, puede ser 3m. Y excedido en 4 quiere decir que le aumentamos 4. 15 excedido en el cuádruple de un número. Entonces partimos de 15,
aquí está 15, y excedido en el cuádruple de un número significa 4 veces, que le aumentamos 4 veces un número cualquiera, representado en este caso por la variable b. 7 excedido en 4 séptimos de un número. Partimos de 7 y como dice excedido en 4 séptimos, le aumentamos 4 séptimos de un número que puede ser x. Espero que ya haya quedado claro la diferencia entonces entre excedido y exceso, con los ejemplos que hemos mostrado. Continuemos. Vamos a ver otros ejercicios que utilizan la palabra diferencia, como en este caso. Recordemos que cuando hablamos de diferencia, sí nos estamos refiriendo a la resta. Entonces dice, la diferencia entre el triple y el doble de un número, ¿cómo lo vamos a representar? La diferencia va a ser una resta, el triple va a ser la primera expresión, el triple de un número, y el doble también va a ser la segunda expresión, 2. Pero ambos son de un número. Entonces la variable x se anota en ambos la misma variable. O sea, si aquí anoto x, aquí tengo que anotar x. Si aquí anoto y, aquí también tengo que anotar y, porque ambos son el doble y el triple de un número. Es decir, el triple es de un número y el doble es del mismo número. Así debe entenderse. En este otro ejercicio dice, la diferencia entre 3 medios y 2 quintos de un número. Entonces empieza el ejercicio con 3 medios. 3 medios de a, como es la diferencia, es una resta, y 2 quintos de a también, la misma variable. Eso es lo importante que hay que recordar, porque 3 medios y 2 quintos son del mismo número. En este otro ejercicio dice la diferencia entre el cuádruple y la mitad de un número. El cuádruple quiere decir 4 veces multiplicado por un número, que será n, en este caso, escogido por mí, y la mitad de un número. Entonces 4 por n menos, porque es la diferencia, la mitad de un número sería un medio por el mismo número, porque tanto el cuádruple como la mitad son de un mismo número, por eso se pone n y otra vez n. Muy bien, continuemos entonces. Pon pausa al video e intenta resolver estos ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Dice el ejercicio, la diferencia entre el sextuple y el triple de un número. Empezamos con el sextuple, que es 6 veces dicho número desconocido que voy a asignarle b. La diferencia indica que es una resta y el triple va a indicar que es 3 veces por el mismo número, por la misma variable. El sextuple es 6 veces, el triple es 3 veces. Entonces 6b menos 3b. Podría ser 6x menos 3x, pero lo importante es que tiene que ser la misma variable en ambos casos, porque tanto el sextuple como el triple es del mismo número. La diferencia entre 2 tercios y 1/10 de un número. Entonces empezamos con 2 tercios. Aquí está 2 tercios del número, puede ser m. La diferencia es menos y 1/10 sería la fracción 1/10 multiplicado por el mismo número, porque 2 tercios y 1/10 ambos son de un mismo número. La diferencia entre el sextuple y 1/3 de un número. Otra vez sextuple habíamos dicho que 6 veces. Un número puede ser la variable y en este caso. La diferencia indica que es una resta y 1/3 pues es 1/3, aquí está, multiplicado por la variable y, que tiene que ser la misma variable que se utilizó aquí en el sextuple, porque tanto el sextuple como 1/3 son del mismo número. Espero que te hayan salido bien estos ejercicios. Continuemos ahora con estos otros 3. Pon pausa al video, copia estos ejercicios y resuélvelos. Si ya los has resuelto, te muestro el procedimiento. El primero dice un número aumentado en su triple. Un número pues puede ser cualquier variable, x, aumentado es más, y su triple pues es 3 veces la misma variable, porque dice su triple, se refiere al mismo número. En este otro ejercicio dice un número disminuido en sus 2/9. Entonces un número sería, por decir a, disminuido es menos, y en sus 2/9 es 2/9 multiplicado por la misma variable original que es a. Pero observen la diferencia en este ejercicio. Dice un número aumentado en 7/8. Fíjense que no dice sus 7/8, sino solo 7/8. Entonces un número puede ser m, aumentado quiere decir más,
en 7 octavos quiere decir que a ese número le aumento 7 octavos. ¿Por qué no se le pone la variable en este caso? Porque no dice en sus 7 octavos. Ese sus representa la diferencia entre que se vuelva a repetir la variable o no. Aquí dice disminuido en sus 2/9, por eso repetimos la misma variable original. Mientras que en este otro ejercicio no dice sus 7 octavos. Por lo tanto, no se repite la variable m. Si dijera aumentado en sus 7 octavos, habría que poner 7 octavos m, la misma variable que está aquí. Espero que haya quedado claro esta diferencia. Ahora, practica. Pon pausa al video y realiza estos otros 3 ejercicios. Si ya los has hecho, voy a mostrarte el procedimiento para ver si los has hecho bien. Empezamos con el primero. Un número disminuido en su doble. Tenemos un número, puede ser la variable b. Disminuido quiere decir menos. Y su doble quiere decir 2 veces, multiplicado por 2 veces. Como dice su doble, entonces es 2 por la misma variable. El siguiente dice un número aumentado en sus 4/5. Partimos de un número, que será en este caso la variable u, porque así lo decidí yo. Aumentado quiere decir más en sus 4/5. 4/5 multiplicado por la misma variable porque dice sus 4/5. En este otro ejercicio dice un número disminuido en 3/10. No dice sus, como en el ejercicio anterior, por eso no vamos a repetir la variable. Entonces aquí se repitió la variable u porque tenemos sus. En este otro ejercicio dice un número, puede ser la variable w, disminuido quiere decir menos, en 3/10. 3/10 es simplemente 3/10. No se repite la variable w, que sí se anotó para el número. El número es w, disminuido menos, en 3/10, y no se repite otra vez porque no dice en sus 3/10. Si dijera sus 3/10, aquí vendría w. Espero que te hayan salido bien estos ejercicios. Recuerda que si la variable no es la misma, no pasa nada. Lo demás tiene que ser igual. Es decir, si tú en lugar de utilizar b utilizaste x o utilizaste y, igual da lo mismo. Pero la variable que está a la izquierda tendría que ser la misma que está a la derecha porque estamos hablando del mismo, la misma variable, un solo número. Veamos otro ejercicio. Pon pausa el video y resuelve estos 3 ejercicios. Si ya los has hecho, te muestro el procedimiento para ver si tu ejercicio coincide con lo que yo estoy haciendo. Dice, el triple de un número disminuido en el doble del mismo número. Si lo ves, es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, pero expresado de diferente manera. Empezamos con el triple de un número. Es decir, 3 veces un número. Disminuido quiere decir menos. Disminuido en el doble quiere decir menos el doble del mismo número. Entonces repito la misma variable. El siguiente ejercicio dice la mitad de un número aumentado en 2/9 del mismo número. Entonces la mitad de un número sería un medio multiplicado por un número que podría ser n, aumentado en 2/9 quiere decir más 2/9 del mismo número, la misma n que está aquí, porque aquí dice que es el mismo número. El cuádruple de un número disminuido en 1/5 del mismo número. El cuádruple sería 4 veces un número que podría ser a, disminuido en 1/5. Disminuido en 1/5 quiere decir menos 1/5 del mismo número, de la misma a. Entonces 4a menos 1/5 a. Ese sería el resultado. ¿Cómo fue? ¿Te salieron estos resultados? Espero que te hayan salido bien. Si no, de todas maneras vamos a practicar un poco más. Aquí tenemos más ejercicios. Pon pausa al video y resuelve estos 3 ejercicios. Si ya lo has resuelto, te muestro el procedimiento. El primero dice el doble de un número. Puede ser 2c. Aumentado quiere decir más. En el quintuple quiere decir 5 veces el mismo número. Aumentado más 5 veces el mismo número. 2c más 5c. El siguiente dice 3/4 de un número disminuido en 1/6 del mismo número. Entonces 3/4 es la fracción, 3/4 de un número sería el número que nosotros escojamos, n podría ser, disminuido es menos en 1/6, quiere decir menos 1/6 del mismo número, entonces repito, el mismo n. El que sigue dice el duplo de un número
el doble, el duplo es lo mismo, el 2 veces un número, aumentado quiere decir más en 3 séptimos del mismo número. Entonces aumentado en 3 séptimos es más 3 séptimos y el mismo número sería la misma variable, la misma a. Espero que te hayan salido bien. Hasta aquí, no te olvides que si solo estás mirando el video no va a ser suficiente para entender, hay que practicar. Si estás practicando, pues los estás haciendo muy bien. Ahora te doy ejercicios un poco diferentes. Pon pausa al video e intenta resolver estos ejercicios. Si no puedes, yo los voy a hacer para que te sirva a ti de referencia. Cuando dice el cuadrado de un número, significa que ese número se eleva al cuadrado, es decir, se eleva al exponente 2. Así que el cuadrado quiere decir elevado al cuadrado. El cuadrado de un número, por supuesto. El cubo de un número quiere decir elevado al cubo. El cubo quiere decir elevado al cubo y el número pues será el que nosotros escojamos, la variable que nosotros escojamos para representar el número. La raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada se refiere a la raíz cuadrada y el número pues será la variable, ¿no? El concepto de raíz cuadrada lo tienes que tener. Esto está muy sencillo, muy clara la definición, lo mismo con los demás. Por supuesto, se espera que sepas lo que es el cuadrado, el cubo, la raíz cuadrada, la raíz cúbica que has aprendido en años anteriores. Entonces, esta raíz se representa así, la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cúbica, antes de la raíz cúbica es con exponente, con índice 3, mientras que la raíz cuadrada es con índice 2. Aquí yo no le había puesto índice, pero se sobreentiende que ahí va el índice 2, cuando no tiene nada, ¿no? Entonces ese índice es 2. Mientras que en la raíz cúbica el índice es 3. Entonces raíz cúbica sería lo mismo, pero en vez de índice 2, índice 3. Entonces raíz cúbica se refiere a este índice 3, mientras que raíz cuadrada al índice 2. Y de un número quiere decir el número que hayamos escogido, que en este caso es u. Ahora pon pausa el video e intenta resolver estos 4 ejercicios. Cópialos en tus cuadernos y resuélvelos. Si ya lo tienes, te muestro el resultado. El cubo de un número sería b al cubo. Por ejemplo, por decir cualquier variable, b. El cubo quiere decir elevado al cubo. El cuadrado de un número sería y cuadrado. El cuadrado quiere decir elevado al cuadrado. La raíz cúbica de un número, pues raíz cúbica quiere decir que tiene el índice 3 en la raíz. Y la raíz cuadrada de un número quiere decir que tiene el índice 2, pero se sobreentiende. La raíz cuadrada no hace falta más que anotar el símbolo de raíz y el índice 2 se sobreentiende. Y el número sería pues el que nosotros escojamos, la variable que nosotros escojamos para representarlo. Continuemos con más ejercicios. Pon pausa al video y resuelve estos ejercicios. Si ya los has hecho, los resuelvo yo para que puedas verificar. Dice el cuadrado del triple de un número. El cuadrado, sabemos que el cuadrado es elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a elevar al cuadrado? Todo lo que está aquí. El triple de un número. El triple es 3 veces el número. Entonces, el triple de un número se anota y todo eso se eleva al cuadrado. Eso quiere decir el cuadrado del triple de un número. El siguiente dice el cubo del cuádruple de un número. Entonces, voy a elevar al cubo todo lo que está a continuación, que sería el cuádruple de un número. Cuádruple quiere decir 4 veces un número y el número pues será el que yo escoja, en este caso escogí y. El que sigue dice la raíz cuadrada de la mitad de un número. La raíz cuadrada es el símbolo de raíz cuadrada y la mitad de un número pues será el número dividido entre 2. Recordemos que raíz cuadrada lleva el índice 2. La mitad de un número es el número dividido entre 2. Podría anotarse también de otra forma como un medio y la variable a un lado. La raíz cúbica de 3/4 de un número. Empezamos entonces con raíz cúbica, que sería la raíz con índice 3, mientras que raíz cuadrada era con índice 2. De 3/4, aquí está 3/4 de un número. El número que nosotros escojamos, la variable n es la que escogí en este caso. Pon pausa al video e intenta resolver estos otros 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, déjame mostrarte el resultado para ver si tu resultado coincide con el que yo obtengo. Empecemos con el primero. El primero dice el cubo de un medio de un número. Entonces tenemos el resultado. Un medio y el número lo escojo yo elevado al cubo. Cuando dice el cubo se refiere al exponente 3. Cuando dice un medio se refiere a la fracción un medio.
multiplicada por un número cualquiera que es la letra que yo escoja. Escojo U. O, bueno, tú escoges la que tú quieres. Ese sería el resultado. Veamos el otro. El otro dice el cuadrado de los 2/3 de un número. Entonces, este es el resultado. 2/3 x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado viene a ser este exponente. Y de los 2/3, aquí está, 2/3 de un número. Entonces, observemos cuando decía el cubo es el número que está elevando a toda la expresión. El cubo eleva a toda la expresión, el cuadrado también eleva a toda la expresión. Entonces por eso viene entre paréntesis y afuera el cuadrado, y lo mismo aquí, entre paréntesis y afuera el cubo, porque está elevando a todo. Los 2/3, hemos dicho en este caso, era la fracción, en el anterior era un medio, y el número lo escogemos nosotros, aquí escogí U, aquí escogí X. En este otro ejercicio dice la raíz cuadrada del doble de un número. Aquí está el símbolo de la raíz. Sabemos que raíz cuadrada, cuando no tiene ningún número, ningún índice, se sobreentiende que su índice es 2. La raíz cuadrada indica el índice 2. Siempre que sea cuadrada, será índice 2. Ahora, dice que la raíz cuadrada del doble de un número. Aquí está el doble de un número. Entonces, el doble de un número queda dentro de la raíz cuadrada, porque el ejercicio empieza diciendo la raíz cuadrada del doble de un número. Al igual que en los anteriores ejercicios, cuando decía el cubo de un medio de un número, un medio de un número quedaba dentro del cubo. Lo mismo, 2/3 de un número quedaban dentro del cuadrado. Es decir, toda la expresión se elevaba al cuadrado, toda la expresión se elevaba al cubo, y en este caso a toda la expresión se le saca raíz cuadrada. En este último ejercicio, la raíz cuarta del quíntuple de un número, bueno, como es raíz cuarta, el índice es 4. Y dentro de la raíz vendría el quíntuple de un número. El quíntuple quiere decir, en realidad se dice el quíntuple porque tiene acento en la I. El quíntuple sería 5 veces un número, y el número lo escogemos, como no sabemos cuál es, escogemos una variable que lo identifique, y yo escojo la variable m. Y eso sería todo. ¿Cómo te fue? ¿Te salieron los resultados? Espero que te hayan salido bien. Vamos a continuar ahora con ejercicios un poquito diferentes. Pon pausa el video e intenta resolver estos otros ejercicios. Si ya lo tienes, lo vamos a resolver juntos. Observa que aquí no dice, es parecido al anterior, pero no empieza con el cubo, sino empieza con el doble. Dice el doble del cubo de un número. Entonces, el resultado sería 2n al cubo. Porque el problema empieza con el doble, entonces 2 va a multiplicar a toda la expresión. Luego dice el cubo del cubo de un número, es decir, el número lo elevamos al cubo. Fíjense que este ejercicio es parecido al que hicimos anteriormente, solo que en el ejercicio anterior empezábamos con el cubo y entonces toda la expresión se elevaba al cubo. Sin embargo, en esta ocasión, lo que continúa después del cubo, es decir, el cubo de un número, que sería la variable, en este caso n, solo eso se eleva al cubo, no se eleva todo. El doble no viene a estar elevado al cubo porque el doble está escrito antes. Dice el doble del cubo de un número. 2 por el cubo de un número, que sería la variable elevada al cubo. Ahora este otro ejercicio. Ahí dice 1/3 del cuadrado de un número. Entonces el resultado sería el siguiente. 1/3, primero empezamos con 1/3. Aquí está la fracción 1/3. Multiplicada por, y dice del cuadrado de un número. Aquí está el cuadrado, pero ese cuadrado solo afecta al número, que en este caso sería la variable que yo escoja, la variable u escojo yo. Entonces, este cuadrado no afecta al 1/3 que tiene a la izquierda, porque 1/3 está escrito antes del cuadrado, y entonces el 1/3 no está elevado al cuadrado. Si te salió, pues felicidades. Si no, si piensas que hay que corregir, corrígelo. Hagamos este otro ejercicio. El ejercicio dice el triple de la raíz cuadrada de un número. El resultado sería el siguiente. Empezamos con el triple. Aquí está 3. Y luego dice la raíz cuadrada. O sea, el símbolo de raíz cuadrada vendrá después del triple. Aquí está el símbolo de raíz cuadrada de un número.
La raíz cuadrada no afecta al número, al triple, es decir, a este número 3. No afecta al triple porque la palabra raíz cuadrada viene después. Primero estaba el triple y después la raíz cuadrada, por eso primero se pone 3 y después el símbolo de raíz cuadrada. Veamos este último ejercicio de estos 4. Dice 5 séptimos de la raíz cúbica de un número. Entonces, de la misma manera el resultado sería 5 séptimos raíz cúbica de un número. Primero se anota 5 séptimos, aquí está, 5 séptimos. Luego recién la raíz cúbica, aquí está la raíz cúbica del número. Entonces, la idea es que como la raíz cúbica está después de los 5 séptimos, entonces no influye en los 5 séptimos, por eso 5 séptimos está afuera de la raíz. Eso sería. Espero que hayas entendido. Te voy a dar más ejercicios. Pon pausa al video y resuelve estos otros 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados para que puedas comprobar. El primero dice el triple del cubo de un número. Entonces, como empieza con el triple, anoto primero 3. Luego dice el cubo de un número, por eso anoto el número que con la variable que yo escoja elevado al cubo. El siguiente dice un cuarto del cuadrado de un número. Anoto primero un cuarto, aquí está un cuarto, y luego viene el cuadrado de un número, que sería la variable que yo escoja. Un cuarto no está elevado al cuadrado porque un cuarto viene antes, de la misma manera que el triple no estaba elevado al cubo. El siguiente dice el cuádruple de la raíz cuadrada de un número. Entonces, el resultado es este. El cuádruple quiere decir multiplicado por 4. La raíz cuadrada viene después del número. La raíz cuadrada no afecta al cuádruple porque primero dije el cuádruple. Entonces aquí el orden en el que se van diciendo las palabras influyen en la expresión que se va a obtener. Así que es muy importante también el orden en el que está escrito. 2/9 de la raíz cúbica de un número, ¿cómo sería? Aquí está, 2/9 se anota primero, luego viene la raíz cúbica de un número. Aquí está la raíz cúbica del número. Las variables, como ya hemos dicho todo el tiempo, las escoges tú. ¿Sí? Pues la letra que tú quieras va a ser la variable que va a representar al número del que estamos analizando. Espero que te hayan salido bien. Vamos a seguir practicando. Así que pon pausa al video y copia estos ejercicios. Intenta hacerlo. Yo lo voy a hacer si es que no puedes. Y bueno, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas. En este ejercicio dice la suma de 2 números. Ya no está hablando de un número, como en todos los ejercicios que hemos estado haciendo hasta ahora, sino de 2 números. Entonces ya no es una variable, sino son 2 variables las que tenemos que escoger. Entonces, puede ser A y puede ser B. Como dice la suma, entonces anoto signo positivo. La suma de 2 números, AB. En este otro ejercicio dice la diferencia de 2 números. La diferencia sabemos que es una resta. Y los 2 números que estoy escogiendo son X, Y. En este caso escogí AB, aquí escojo XY. Cada alumno, cada profesor puede escoger la variable que quiere. Igual el resultado va a estar bien. Entonces la suma es una suma, la diferencia ya aprendimos antes que es una resta. El producto es una multiplicación. Entonces puedo anotar 2 variables juntas, escojo A y X, y no es necesario anotar el signo por. Normalmente no se anota ningún signo, ni siquiera un punto. Se sobreentiende que si 2 letras están juntas, en realidad sería 2 variables están juntas, hay una multiplicación entre las 2 variables. No se aconseja utilizar el símbolo de por, que es una X, porque la variable que más se usa es la X también, entonces podría generarse una confusión. Así que trata de no usar por el símbolo de X, ni siquiera un puntito, no hace falta. Si lo pones también no estaría mal, pero es mejor no usarlo. Luego dice el cociente de 2 números. Entonces el cociente sería la división. Podemos anotarlo como una fracción, n sobre y. Este símbolo significa dividido, o el signo de fracción que nosotros conocemos, que ya debemos saber que significa dividido. Escojo la letra n, la variable n y la variable y, y entonces las divido. Entonces la suma es la suma, la sabemos, la diferencia es la resta, el producto es la multiplicación, el cociente es la división. Si ya te quedó bien claro todo eso, te doy estos otros ejercicios para que los hagas tú.
Pon pausa al video y resuélvelos. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados. Dijimos que el cociente de dos números era la división, anotamos una fracción, y los dos números, como son en realidad dos variables, porque son números desconocidos, les asignaremos la variable c y la variable x, aunque tú puedes asignarle la variable que tú quieras. La diferencia entre dos números, la diferencia es una resta, entonces puedes coger a menos b, y entonces ese sería el resultado. La suma de dos números, voy a escoger n más m. Y el producto de dos números, como ya dijimos, la multiplicación no necesita anotar ningún signo, simplemente anotamos las dos variables juntas y se sobreentiende que entre ellas hay una multiplicación. Si ya está claro este asunto hasta aquí, continuemos con ejercicios un poco más difíciles. Pon pausa al video e intenta resolver estos dos ejercicios. Si ya lo tienes, te muestro el resultado. Dice el cociente de dos números aumentado en 1. Entonces, partimos del cociente. El cociente de dos números ya hemos dicho que puede ser a sobre b o x sobre y. Dos números quiere decir que hay dos variables. Y luego dice aumentado en 1. Quiere decir más 1. Aquí está más 1. El siguiente ejercicio dice 3 disminuido en el cociente de dos números. Entonces partimos de 3, en nuestro ejercicio, 3, aquí está. Y disminuido quiere decir resta, menos el cociente de dos números, disminuido en el cociente de dos números, y esos dos números son dos variables que escojo yo. Entonces puedo anotar 3 menos x sobre y ese sería el resultado. Este tercer ejercicio dice el triple de la suma de dos números. Como el triple viene primero, entonces primero se anota 3 y luego se anotará entre paréntesis la suma de los dos números. Como ya dijimos, el orden en el que esté anotado influye mucho. Si primero está el triple, ese 3 no está influido por lo que dice a continuación. Lo que dice a continuación es la suma, entonces la suma viene entre paréntesis multiplicado por el 3. Siempre que una suma o una resta está multiplicado por algún número, entonces se anota entre paréntesis. No es necesario anotar entre paréntesis si fuera una multiplicación multiplicada por un número o un cociente o una división multiplicada por un número. Este otro ejercicio dice 3/4 del producto de dos números. Partimos de 3/4, aquí está la fracción 3/4, y luego dice el producto. El producto es la multiplicación de dos números, escojo a n y no anoto ningún signo entre medios y ese sería la multiplicación. 3/4 a n. Espero que te hayan salido bien, si los lograste hacer. Si no, pon pausa al video e intenta hacer estos otros 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados. Empezamos con 8 aumentado en el cociente de dos números. Como dice 8 al principio, anotamos pues 8, aquí está, y luego dice aumentado en el cociente, quiere decir más una fracción. El cociente es una fracción o una división, que es lo mismo. Más n sobre m. Las variables las escoges tú. Yo las escogí nm. 8 más n sobre m vendría a ser la expresión algebraica que representa a lo que está escrito aquí. El siguiente ejercicio dice el cociente de dos números disminuido en 4. Fijémonos que en el ejercicio anterior empezaba con 8 y luego se le disminuía el cociente. Mientras que en este ejercicio empieza con el cociente, entonces primero anoto el cociente con las variables que yo escojo, ch, de dos números, aquí está el cociente de dos números, y luego dice disminuido en 4, entonces menos 4 viene después. El siguiente ejercicio dice el doble del producto de dos números. Algunos no le ponen del producto, sino simplemente le ponen el doble producto de dos números. El doble sabemos que significa 2, y producto pues es la multiplicación de dos variables, de dos números, en este caso podría ser AB. 2AB vendría a ser el doble producto de dos números o el doble del producto de dos números, que es lo mismo. La mitad de la diferencia de dos números. La mitad sabemos que es un medio, entonces podemos anotar aquí un medio, y la diferencia de dos números es la resta de dos números. Podemos escoger las variables x y la variable y restarlas. Viene entre paréntesis porque ya dijimos que cuando tenemos una suma o una resta multiplicada por alguna expresión, como por ejemplo la mitad o el doble o el triple, entonces tiene que ir entre paréntesis si es una suma o una resta.
Si fuera una multiplicación o una división, no es necesario estos paréntesis. Bien, continuamos entonces. Vamos a hacer estos otros 4 ejercicios. Si quieres, puedes intentar hacerlos tú primero y luego lo haremos juntos. Si ya lo has hecho, si le has puesto pausa y lo has resuelto, entonces voy a mostrarte el procedimiento. Si no entiendes nada, pues también te lo voy a mostrar y después te doy otros más para que practiques. Dice el primero, el cuadrado de la suma de 2 números. Entonces, en este ejercicio, el cuadrado está primero. Quiere decir que el cuadrado va a afectar a todo. Por eso se pone entre paréntesis y afuera el cuadrado. Entonces, luego viene de la suma. O sea, dentro de ese cuadrado está la suma de los 2 números, las 2 variables u, b, son las variables que escogí. Lo mismo que pasaba anteriormente. Si el cuadrado está primero, entonces significa que ese cuadrado afecta a todo lo demás que está a continuación. En este otro ejercicio dice el cubo de la diferencia de 2 números. Igual el cubo está primero, entonces toda la expresión se elevará al cubo. Cuando toda una expresión se eleva al cuadrado, se eleva al cubo, es necesario también poner los paréntesis, aun si no fuera suma y resta, porque está afectando a todo. Entonces nosotros tenemos el cubo de la diferencia. La diferencia sabemos que es una resta, y aquí tenemos nosotros 2 números, que son en este caso la variable a y la variable y, que yo las escogí. En este otro ejercicio dice la raíz cuadrada del producto de 2 números. Entonces tenemos raíz, aquí está la raíz, el símbolo de raíz cuadrada. Sabemos que su índice es 2, aunque no diga, podemos dejarlo sin anotar este 2 que acabo de escribir con rojo, y significará igual raíz cuadrada del producto de 2 números. El producto es la multiplicación de 2 números. Ahora, en la raíz, como la raíz tiene un símbolo largo que puede incluir a toda la información, o sea, toda la expresión que está ahí adentro, no es necesario poner los paréntesis. Aquí entonces no importa si es multiplicación, suma o resta, no hace falta poner los paréntesis dentro de la raíz cuando tenemos una expresión simple. En este otro ejercicio tenemos la raíz cúbica del cociente de 2 números. Entonces la raíz cúbica, aquí tenemos el índice 3 porque raíz cúbica, y el cociente es una fracción o una división. Los números escogidos fueron m y w, la raíz cúbica de m sobre w. Si ya lo hiciste, si ya has copiado todo esto, entonces te voy a dar otros parecidos para que los hagas tú. Pon pausa al video e intenta realizar estos otros 4 ejercicios. Si ya tienes la respuesta, te muestro el procedimiento. Empezamos con el cuadrado del cociente de 2 números. Entonces, como empieza con el cuadrado afecta a todo. Y el cociente es la fracción. Es una fracción y es necesario ponerla entre paréntesis cuando se eleva al cuadrado. Siempre que se eleva al cuadrado una expresión, o al cubo o a cualquier otro exponente, va a ser necesario ponerlo entre paréntesis para que quede claro que es toda la expresión la que se está elevando al cuadrado. Ya sea suma, resta, multiplicación y división, en este caso, al elevar a un exponente, se debe anotar entre paréntesis. En este otro caso, dice la raíz cúbica de la diferencia entre 2 números. Cuando es raíz cúbica o raíz cuadrada, no hace falta anotar paréntesis. Entonces aquí dice la raíz cúbica, aquí está, elevado al cubo, y la diferencia es una resta de 2 variables, de 2 números, u menos a en este caso. Entonces observemos otra vez, cuando hay una raíz no necesito los paréntesis, simplemente ahí adentro de la raíz anoto la resta, y la línea de la raíz, o sea, el símbolo del radical, se va alargando hasta que incluya a toda la expresión. Por eso es que no se anota el paréntesis, porque con el signo de la raíz queda claro hasta dónde influye esa raíz. Entonces, en este otro ejercicio, la raíz cuadrada de la suma de 2 números. Aquí está. Ahora, raíz cuadrada, ya sabemos que es el mismo símbolo, pero no hace falta anotar ningún índice. Ese sería raíz cuadrada. Pero si le anotas el índice 2, igual estará bien. Y dentro de la raíz vendrá la suma de 2 números, que son los números o las variables que yo escoja. C más m son las variables que yo escogí. El último caso dice el cubo del producto de 2 números, y aquí sí uso paréntesis porque ya dijimos que cuando tenemos exponentes como el cubo o el cuadrado,
se debe utilizar paréntesis cuando hay varias expresiones dentro. Si fuera solo un número, entonces no haría falta este paréntesis, pero es necesario porque dice el cubo del producto de dos números, es decir, estos dos números se multiplican y el resultado se eleva al cubo, por eso es necesario anotarlo entre paréntesis. Si no anotara yo este paréntesis, parecería que este exponente solo está influyendo en esta última variable y. Entonces, para evitar esa confusión, es necesario este paréntesis. ¿Te salieron estos ejercicios? Espero que te hayan salido bien. Vamos a continuar con más ejercicios de lenguaje algebraico parecidos a los que hemos estado haciendo. Un poquito diferentes, pero son parecidos. Pon pausa al video e intenta resolver estos 4 ejercicios. Si ya lo tienes, te muestro los resultados. Dice el primero, la suma de los cuadrados de dos números. Entonces, el resultado es el siguiente. Empieza con la suma. Cuando hablamos de la suma, esa suma no está siendo elevada al cuadrado. Por eso la suma está aquí. Luego dice de los cuadrados de dos números. O sea, los cuadrados influyen a los dos números. Por eso se anotan aquí los cuadrados por separado. Es verdad que es a los dos números, pero no puedo ponerlo todo entre paréntesis y un cuadrado afuera porque estaría influyendo en la suma. Y la suma está a la izquierda. Dice la suma de los cuadrados de dos números. Y sabemos que lo que se escribe primero no está influenciado por lo que continúa. Entonces la suma no estará incluida en elevarse al cuadrado. Este otro ejercicio dice la diferencia de los cubos de dos números. Entonces el resultado sería este de acá. La diferencia es una resta. Aquí está la resta. Y luego los cubos son que están elevados al cubo los dos números. Entonces cada número elevado al cubo. Cada variable elevada al cubo. X al cubo menos Y al cubo. Veamos este otro ejercicio. Dice la suma por la diferencia de dos números. Entonces tenemos nosotros una multiplicación. Porque el ejercicio dice la suma, aquí está la suma X más Y por la diferencia. La diferencia es X menos Y de dos números. Son los mismos números, observemos. Son solo dos números, no son 4. Cuando hablamos de la suma, tomamos las dos variables, podemos escoger las variables X más Y. Pero cuando ya dice la diferencia que está multiplicando la suma, ya no podemos escoger otras dos variables, porque ya las escogimos antes. Entonces, las mismas variables que se utilizaron en la suma son las que se utilizarán en la resta. Como es una multiplicación, porque claramente dice por, no es necesario poner ningún signo entre los dos paréntesis. Por eso aquí se anota un paréntesis y al lado se anota el otro paréntesis y no hay ningún signo entre medio, pero se sobreentiende que es por. Se utilizan paréntesis siempre que sean sumas o restas. Hemos dicho que estén multiplicando o dividiendo o por alguna expresión. Ya hemos dicho que no es necesario el signo de los paréntesis cuando tenemos raíz cuadrada, que eso lo vimos anteriormente, es diferente. No es necesario en ese caso, pero en este caso, que es una multiplicación, es obligatorio poner estos paréntesis. Luego dice el cuadrado de la suma de dos números. Ahora fijémonos que este es muy parecido al que pusimos aquí arriba. Aquí decía la suma de los cuadrados, pero aquí dice el cuadrado de la suma. En este caso, como el cuadrado está al principio y la suma está después, el cuadrado afecta a todo lo demás. Es decir, en este caso afecta a la suma. La suma de los dos números sería esta, X más Y. Entonces eso es lo que lo he puesto en este ejercicio, aunque ya lo hemos hecho anteriormente, para resaltar la diferencia entre estos dos. En el primero decía la suma de los cuadrados y aquí dice el cuadrado de la suma. Cuando decía la suma de los cuadrados voy a sumar y después voy a elevar al cuadrado cada una de las variables. Mientras que cuando dice el cuadrado de la suma voy a elevar al cuadrado toda la expresión que incluye a la suma. Voy a elevar al cuadrado incluyendo la suma. Mientras que aquí la suma no está siendo elevada al cuadrado y aquí sí. Espero que lo hayas entendido. Pon pausa al video e intenta realizar estos otros 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado. El primero dice la diferencia de los cuadrados de dos números. Entonces, empezamos con la diferencia. La diferencia es una resta, aquí está la resta, y después de la resta vienen recién los cuadrados, por eso cada variable se eleva al cuadrado.
n al cuadrado menos x al cuadrado. En el otro ejercicio dice la suma de los cubos de dos números. Entonces tenemos una suma para empezar y luego se elevan al cubo las dos variables. B al cubo, n al cubo. Las variables que por supuesto nosotros escojamos. En el ejercicio que sigue dice la suma entre la diferencia de dos números. Entonces tenemos la suma, que sería x más y. Puedo escoger otra variable, podría ser a más b. Entre quiere decir dividido, entonces puedo anotar el signo de fracción. La diferencia sería la resta. Y como ya dijimos anteriormente, puedo escoger las variables del numerador, pero las variables del denominador tendrían que ser las mismas que la del numerador. Entonces no puedo escoger otras variables, tienen que ser las mismas, la suma entre la diferencia, porque son solo dos números, no son cuatro. El siguiente dice el cubo de la diferencia de dos números. Entonces este es parecido, fijémonos al de aquí, pero empieza con el cubo. Aquí era el cuadrado, aquí es el cubo. Entonces el cubo va a influir en todo el ejercicio. El cubo quiere decir que se va a elevar al cubo toda la expresión. Entonces por eso lo anoto entre paréntesis. Y la diferencia vendría a ser la resta. El cubo de la diferencia de dos números. Y ese sería el resultado. Espero que te haya salido bien. Vamos a seguir practicando. Si alguno te salió mal, por supuesto, puedes corregir. Tienes que corregir para que te quede bien clara la idea. Pon pausa al video y ahora intenta realizar estos otros 4 ejercicios si es que puedes. Empecemos con el primer ejercicio. Dice dos números consecutivos. Hay que entender lo que quiere decir consecutivos para poder resolver este ejercicio. Quiere decir que uno está después del otro. Por ejemplo, los números 1, 2, 3, 4 son consecutivos porque después del 1 sigue el 2, y después del 2 sigue el 3, y después del 3 sigue el 4. Queremos dos números que sean consecutivos. Podemos elegir una variable para el primero de dichos números, por ejemplo la variable a. Pero para el segundo número se parte del primer número. Por ejemplo, si yo tuviera 2, para hallar el siguiente número solo bastaría sumarle 1 al 2. 2 más 1 daría 3. Lo mismo, si nuestro primer número es a, el siguiente, es decir, el consecutivo, sería a más 1. Es decir, sería la misma variable, pero le aumentamos 1. Esos serían entonces dos números consecutivos. El siguiente ejercicio dice 3 números consecutivos. Tenemos la misma situación, 1, 2, 3 son números consecutivos. El primero podría ser x, entonces el que sigue sería x más 1, y el que sigue sería x más 2. Eso lo podemos saber porque supongamos que partimos de 1, 1 más 1 daría 2, y 1 más 2 daría 3. Así es como sabemos que a partir de x habrá que ir sumando 1 cada vez que avancemos al siguiente número consecutivo. El tercer ejercicio dice dos números consecutivos pares. Aquí tenemos la palabra pares. Cuando hablamos de números pares nos referimos a los números 2, 4, 6, 8. O sea, van de 2 en 2. Son consecutivos pares porque después del 2 el siguiente número par es 4. Y el siguiente número par a 4 es 6. Y así sucesivamente. Entonces, podemos elegir una variable para el primer número consecutivo, b, y el siguiente será 2 más que el anterior. Porque si yo tengo 4, tendría que sumarle 2, 4 más 2 para llegar a 6. Entonces, b sería el primer número y b más 2 sería el segundo. Nos vamos saltando un número. Sería casi lo mismo que está aquí arriba, pero saltándonos este x más 1, de x a x más 2. Eso es lo que hemos hecho de b a b más 2. El siguiente ejercicio dice 3 números consecutivos impares. La diferencia es que ya no son pares sino impares. Y los números impares pues son 1, 3, 5, 7. Podríamos empezar con el primero con la variable n. Pero el siguiente número habría que sumarle ¿cuánto? Bueno, si yo tengo 1 y quiero llegar a 3, hay que sumarle 2 también. Porque 1 más 2 va a dar 3, y 3 más 2 va a dar 5, y así sucesivamente. Así que si el primer número es n, el siguiente número será n más 2. Se le suma 2 al número impar. Para algunos podría parecer confuso porque ¿cómo le voy a sumar un número par a un número impar? Pero resulta ser que para llegar de un número impar al siguiente siempre hay que sumar 2. Entonces, para llegar al tercero, porque son 3 números consecutivos,
volvemos a sumar otros 2 y sería n más 4. Entonces estos tres serían los números consecutivos impares. Entonces, sea que estemos hablando de números consecutivos pares o números consecutivos impares, igual habrá que sumarle 2 y luego otros 2 y así sucesivamente. Espero que le hayas entendido esta parte. Ahora pon pausa al video y resuelve estos otros 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados. 3 números consecutivos. El primero sería x, el que sigue sería x más 1 y el tercer número sería x más 2. El siguiente ejercicio dice 4 números consecutivos. Vamos a escoger la variable c para el primero, c más 1 sería el segundo número, c más 2 y c más 3. Esos serían los 4 números consecutivos. Por supuesto, tú escoges la variable. Yo escogí la variable c. 3 números consecutivos pares. Escogemos la variable. Voy a escoger la variable y. Como dice pares, vamos de 2 en 2. Y más 2 sería el siguiente y y más 4 el tercer número consecutivo. Ahí tenemos los 3 números consecutivos. El último ejercicio dice 4 números consecutivos impares. Igual vamos de 2 en 2, elegimos la variable w y vamos añadiendo 2. W más 2, W más 4, W más 6. Esos serían los 4 números consecutivos impares. Tú puedes escoger la variable que quieras en lugar de W. ¿Cómo te fue? ¿Te salieron estos resultados? Espero que te hayan salido bien. Vamos a hacer ahora más ejercicios. Pon pausa al video y resuelve estos 4 ejercicios. Intenta hacerlos, si no puedes yo los voy a hacer. Si ya tiene la respuesta, les muestro el procedimiento. Dice el ejercicio, la suma de los cuadrados de 2 números consecutivos. Entonces estamos hablando de una suma y se están elevando al cuadrado los números consecutivos. Vamos a anotar la expresión, sería esta la expresión. La suma es esta suma y de los cuadrados, o sea, se está elevando al cuadrado y estamos hablando de 2 números consecutivos, o sea, uno es a y el otro es a más 1, como hemos dicho, según la definición de lo que son números consecutivos. El siguiente ejercicio dice la diferencia de los cubos de 2 números consecutivos. Entonces el resultado sería el siguiente. La diferencia es una resta, dice, de los cubos, o sea, se eleva al cubo los 2 números consecutivos. Los números consecutivos sería x más 1 y luego x. Estamos anotando el mayor primero y el menor después para que el resultado salga positivo, aunque el ejercicio no está indicando cuál es cuál. El siguiente ejercicio dice el producto de 2 números consecutivos. Entonces es una multiplicación, podemos anotar el primer número consecutivo n y al lado n más 1 y entre paréntesis multiplicado por n. Ya dijimos que simplemente basta anotarlo juntos, no es necesario anotar porque se sobreentiende que si están uno al lado del otro es una multiplicación. Pero es obligatorio anotar estos paréntesis para que se entienda que se está multiplicando n por n más 1 y no solo n por n. Entonces, siempre que hay una suma o una resta multiplicando, habrá la obligación de anotar entre paréntesis. El último ejercicio dice el cuadrado de la suma de 2 números consecutivos, que es lo contrario a lo que decía aquí, la suma de los cuadrados. Como aquí dice el cuadrado al principio, entonces toda la suma se elevará al cuadrado. Quedará de esta manera. El cuadrado indica que se eleva al cuadrado todo. Y la suma, pues se refiere a esta suma de 2 números consecutivos, que sería y, el primer número consecutivo, y y más 1, el siguiente. Espero que te hayan salido bien estos ejercicios. De todas maneras, te voy a dar más ejercicios para que practiques. Pon pausa al video y resuelve estos otros 4 ejercicios. Si ya los has resuelto, te muestro mis resultados para ver si coinciden con los tuyos. El primer ejercicio dice la suma de los cubos de 2 números consecutivos. Entonces tenemos una suma, porque dice la suma, aquí está la suma, de los cubos, o sea, elevo al cubo los 2 números consecutivos, n y n más 1. El siguiente ejercicio dice la diferencia de los cuadrados de 2 números consecutivos. Entonces cuando habla de la diferencia está hablando de una resta, por eso la diferencia aquí se pone menos. Y dice de los cuadrados, entonces se eleva al cuadrado cada uno
de los dos números consecutivos. El tercer ejercicio dice el producto de tres números consecutivos. Entonces podemos anotar A por A más 1 por A más 2. Ya dijimos que cuando es por no es necesario anotar ningún signo, pero si es una suma, la que se está multiplicando, o una resta, habrá que anotarlo entre paréntesis. Por eso A no necesita paréntesis, pero A más 1 y A más 2 necesitan estar entre paréntesis. El último dice el cubo de la suma de dos números consecutivos pares. El resultado sería el siguiente. Se tiene el cubo. Cuando el cubo está al principio quiere decir que toda la expresión se eleva al cubo. Luego dice la suma, que es esta suma de dos números consecutivos pares. Entonces los números consecutivos son b y b más 2. Podemos dejarlo como está. B es el primer número consecutivo y b más 2 es el siguiente porque son pares. Y como son pares, no viene uno después del otro, sino de b, el siguiente número es b más 2. Ya dijimos que cuando son pares o cuando son impares se le suma 2 a la primera variable para hallar el siguiente número consecutivo par, y lo mismo ocurre con impar. Bien, entonces ahí tendríamos los resultados. Espero que te hayan salido bien. Vamos a continuar ahora con otros ejercicios. Si quieres le pones pausa y intentas resolverlo, y si no, pues yo te los voy a explicar. El primero dice el antecesor de un número. Podemos asignarle a un número una variable, por ejemplo la variable a, y el antecesor es aquel que está antes. Entonces sería a menos 1. Entonces siempre que hable del antecesor de un número es a menos 1. Y el sucesor de un número es el que sigue, o sea a más 1. Si fuera a, aquí yo puedo escoger la variable que yo quiera. En este segundo ejercicio escojo x y sería x más 1, el sucesor. Si me dijeran el antecesor y el sucesor de un número, y estamos hablando del mismo número, obviamente sería a menos 1 y a más 1. Por ejemplo, en este ejercicio dice el producto de un número por su antecesor. Entonces al número le asigno una variable n y se multiplica por su antecesor, que quiere decir que es el que está antes, n menos 1. El último ejercicio decía el cociente de un número entre su sucesor. El número se le asignó la variable b, y como es el cociente es dividido entre su sucesor, que es el que sigue. El que le sigue a b sería b más 1. Antecesor es el que está antes, sucesor es el que está después. El que está antes se obtiene restándole 1 y el que está después se obtiene sumándole 1. Tomando en cuenta eso, cuando el ejercicio dice el producto de un número, podemos asignarle una variable a ese número, n, por su antecesor, quiere decir el antecesor de ese mismo número, entonces sería la misma variable, n menos 1, porque el antecesor es justamente 1 menos que el número que estamos analizando. De la misma manera, cuando dice el cociente, se refiere a una división de un número. El número sería la variable que yo escoja, b en este caso, entre su sucesor, que sería el que sigue a b, que sería la misma variable b, pero más 1. Espero que hayas entendido esto. Ahora pon pausa al video e intenta realizar estos otros 4 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado. Ya dijimos que el sucesor de un número sería dicho número más 1. Eso significa sucesor. Y el antecesor de un número sería el número menos 1. Puedo escoger el número con la variable que yo quiera. B más 1, x menos 1. Cuando dice el producto de un número por su sucesor, sería m por m más 1. El número, primero lo definimos, supongamos que es m, pero el sucesor sería el que sigue a m. No puedo cambiar de variable, sigue siendo la misma variable m más 1. Cuando dice el cociente de un número entre su antecesor, significa que hay que dividir, porque dice cociente, un número que escogemos, puede ser la variable u, que represente dicho número, entre su antecesor. El antecesor del número sería u menos 1, porque antecesor es el que está justo antes. Si te salieron estos resultados, pues felicidades. Vamos a hacer ahora unos ejercicios más. Pon pausa al video e intenta resolver estos 3 ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento que yo he utilizado para ver si están bien tus ejercicios. El primero dice el doble del antecesor de un número aumentado en su sucesor. El doble del antecesor. Entonces tenemos que definir un número y de ese número hallar su antecesor.
el doble del antecesor, definimos que entonces que el número está representado por la variable x y el antecesor sería x menos 1. Como dice el doble, se multiplica por 2, el antecesor. 2 por x menos 1 sería el doble del antecesor de un número. El número sería x, que no lo anotamos porque no me está hablando del número, sino del antecesor del número, aumentado en su sucesor. Entonces le aumento, por eso viene este signo más, el sucesor del número. El número dijimos que era x y el sucesor sería x más 1. El siguiente ejercicio dice la diferencia entre el sucesor de un número y sus 3/4. El resultado sería el siguiente. Cuando hablamos del sucesor nos referimos al siguiente número, que en este caso si el número es n, el sucesor sería n más 1. Como dice la diferencia, entonces es una resta. Y dice la diferencia entre el sucesor y sus 3/4. Entonces es 3/4 del número que es n. Si dijera solamente 3/4 sin usar la palabra sus, entonces únicamente sería 3/4 y no vendría incluida la variable n. Pero como dice sus 3/4 se refiere a los 3/4 del número y ya sabemos que el número que hemos escogido es n porque el sucesor es n más 1. El último ejercicio dice el doble producto del antecesor y el sucesor de un número. Entonces el doble producto del antecesor es el 2 multiplicado por el número que está antes. Entonces sería 2 por a menos 1, suponiendo que el número que estamos escogiendo es a. Y eso se multiplica porque es un producto, el antecesor y el sucesor del número sería el otro número que se va a multiplicar, que sería a más 1. Y ese sería el resultado. ¿Cómo te fue? ¿Te salieron estos ejercicios? Si fue así, pues felicidades. Si no, te voy a dar una oportunidad más. Pon pausa al video y realiza los siguientes ejercicios. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado para ver si coincide tu resultado con el mío. El primer ejercicio dice, el exceso del triple del sucesor sobre la mitad del antecesor de un número. Esto ya parece un trabalenguas. El exceso del triple del sucesor sobre la mitad del antecesor de un número. Vamos a ver cómo lo expresamos. Cuando hablamos del triple del sucesor, nos referimos a 3 veces el sucesor. 3 por, y suponemos que la variable es y, el sucesor sería y más 1. Cuando hablamos del exceso, ya dijimos que era la diferencia, es lo mismo exceso que diferencia, entonces por eso ponemos signo negativo. Cuando hablamos de la mitad del antecesor, la mitad es un medio, y el antecesor, si dijimos que el número es y, el antecesor sería y menos 1. Entonces este sería el exceso del triple del sucesor sobre la mitad del antecesor de un número. Veamos otro. Dice, la mitad del antecesor de un número excedido en el doble del sucesor. Aunque el exceso se refiere a la diferencia, excedido en realidad no se refiere a la diferencia, sino a una suma. Entonces el ejercicio dice, la mitad del antecesor, quiere decir un medio del antecesor, suponiendo que la variable sea b, el antecesor sería b menos 1. Entonces un medio del antecesor de un número y excedido es más. Vamos a aumentarle porque está excedido, está aumentado en el doble del sucesor. Entonces más el doble del sucesor, que como ya dijimos, si el número es b, el sucesor sería b más 1. Por último, el ejercicio dice el triple producto del antecesor y el sucesor de un número. Entonces el triple producto vendría a ser 3 por el antecesor de un número, suponiendo que la variable elegida es m, sería 3 por m menos 1, porque el antecesor es 1 antes de la variable m menos 1. Y como es el producto y incluye al sucesor, entonces el sucesor sería m más 1, que estaría multiplicando al antecesor. ¿Cómo te fue? ¿Te salieron estos resultados? Espero que te hayan salido bien. Hasta aquí entonces este video. Hemos aprendido muchas cosas. Espero que hayas practicado, no solamente hayas visto el video, sino también hayas practicado mientras estábamos enseñando. Te va a hacer muy bien si lo repasas una vez más. Si no apareció el ejercicio específico que tú quieres hacer, puedes dejarlo en los comentarios si es que estás viendo este video en nuestro sitio de internet videosdematemáticas.com, porque es allí donde vamos a responder las preguntas de este video. Si tienes en tus comentarios algún otro ejercicio, tienes algún otro ejercicio que quieres que te ayudemos y lo publicas en YouTube, es probable que no lo hagamos porque hay demasiadas preguntas allí,
Pero si haces las preguntas en videosdematemáticas.com, probablemente vamos a responder a tu inquietud con respecto a el lenguaje algebraico. Así que te invitamos a ingresar a videosdematemáticas.com y realizar tus consultas allí, porque las respuestas que damos normalmente las damos en nuestro sitio de internet, videosdematemáticas.com. Conmigo será entonces hasta un próximo video donde seguiremos explicando otro tema de matemáticas.